Buenos días, es un gusto saludarles y compartir experiencias con ustedes. Soy María del Carmen Cruz, vivo en El Salvador y trabajo en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA. Cuando vine aquí a El Salvador, el país estaba en guerra. Eran los últimos años del conflicto armado. Y la verdad, lo que quiero compartir con ustedes es todo lo que yo he aprendido en las comunidades rurales, lo que yo he aprendido con el campesino, con la campesina, con los maestros y las maestras populares, y toda la trayectoria que se ha seguido hasta hoy en día, ya con las escuelas que ya son escuelas oficiales, y que, bueno, ahora nos encontramos en medio de la pandemia, de este confinamiento que ya ha durado más de 5 meses y medio y que vamos a continuar con clases hasta diciembre, ¿verdad? Virtuales. En aquella época era una época bien complicada porque los pobladores, yo estaba en la zona de Chalatenango, eran masacrados, eran muy reprimidos y toda esa zona se abandonó. El Estado lo abandonó la salud, abandonó la producción, abandonó la educación, abandonó todo, hasta la religión se abandonó, todas las instituciones abandonaron a estos pobladores. Y lo peor no fue este gran abandono, sino que además llegaron a bombardearles, a morterearles, con operativos militares de tierra arrasada que mataban todo lo que se movía, ya fueran niños, mujeres, ancianos, animales, lo que fuera, ¿no? Entonces, cuando la gente vio que venían a matarles, ¿y por qué? Simplemente porque bajo la Biblia se habían empezado a organizar o bajo la organización comunitaria se habían empezado a reunir para pedir un salario justo, para pedir un trabajo digno, solamente un pedacito de tierra donde poder cultivar. Y resulta que estos pobladores tuvieron que huir. Entonces empezaron a guindear, que eran las huidas de la gente, saliendo de sus casas porque se las quemaban, les quemaban sus milpas y no podían trabajar la tierra, y el maíz, el frijol. Y entonces en esas guindas, con los niños, las niñas por las quebradas, con el agua en invierno, pues eran bombardeados y eran torturados, masacrados. Hasta que, bueno, algunos de ellos llegaron a países como a Honduras, a México, a Guatemala, a refugios con apoyo de la ACNUR, pero también otros pues se quedaron en el país, ahí como en la zona del Chalatenango, y estuvieron pues en cuevas, en hoyos bajo tierra, que se llamaban tatús, y ahí es donde empieza la educación popular. La educación popular se inicia en estos periodos del conflicto armado, en el que era muy perseguida estos pobladores, y se inicia tanto en los refugios, ya con ayuda internacional, por supuesto, con algunos recursos, pero también se inicia en medio de estas guindas y de estas huidas, pues en las cuevas y en los espacios de tiempo donde entre un operativo militar y otro operativo militar que llegaba, ¿no? Y entonces el que sabía un poquito leer y escribir era el que estaba apoyando a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Casi yo considero que eran procesos de salud mental prácticamente, para que aprendieran a leer y escribir. Posteriormente se empiezan ya por el año 85, 86, 87 a tomar fuerza estos repobladores y a llegar a los lugares, ellos decían lugares de su propio origen, y empiezan a repoblar. En estas repoblaciones
ya es más estable la población, empiezan a construir de nuevo sus casas que estaban todas bombardeadas, empiezan a generar producción con proyectos, sus milpas y proyectos con la organización comunitaria, se les formaba en proyectos, por ejemplo, de alimentación de panadería o de zapatería, de sastrería, cosas que se iban necesitando de odontología. Así surgen los maestros y maestras populares ya en las repoblaciones más estables, igual que los promotores de salud populares. Entonces, en este periodo, fue un periodo que yo llego y a mí me impacta, ¿no? Me impacta totalmente porque estas comunidades seguían siendo bombardeadas, mortereadas, seguían llegando los operativos militares a quemar todo, a matarles, pero ya las mujeres, los niños, los ancianos, los pocos pobladores que había también, se unían con una gran fuerza y estaban una organización comunitaria que se llamaba entonces la Coordinadora de Comunidades y Repoblaciones de Chalatenango, que ahora todavía continúa esta organización comunitaria, Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango, y realmente con esta organización los pobladores en asambleas comunitarias decidían lo que cada uno podía aportar. Era muy bonito porque aportaban días comunitarios, entonces en los días comunitarios todos y todas dejaban sus trabajos, dejaban sus milpas y iban a apoyar el techo de la ancianita o del huérfano o de un proyecto comunitario del que todos se beneficiaban porque el Estado no apoyaba nada, les habían abandonado y era una forma de subsistencia y de sobrevivir. Entonces, los maestros y las maestras populares eran personas que algunos tenían primer grado, tercer grado, menos, y sabían un poquito leer y escribir. Yo digo, mal juntaban letras. Ellos decían que enseñaban lo poquito que sabían. Entonces, bajo un árbol, en piedras, allí no había pupitres, no había pizarras, no había cuadernos, no había lápices. Por los retenes militares no nos dejaban pasar. Eso porque el que sabía leer y escribir, lo capturaban y le mataban, ¿no? Entonces, era un peligro. Había muchas muertes de maestros y maestras populares y también de catequistas, porque eran los que abrían conciencias, los que hacían pensar, reflexionar la situación que estaba pensando para transformarla, ¿no? Entonces, estos maestros y maestras populares trabajaban en equipo, planificando, contextualizando el currículo, a la realidad que ellos vivían, a su realidad agrícola, a la realidad histórica que estaban viviendo, que el resto del país ni la conocía, porque los medios de comunicación no la daban a conocer. Y tenían unas estrategias bien interesantes. Por ejemplo, tenían una que era la crítica y la autocrítica, que todavía se está realizando, en la cual ellos, en ese diálogo interactivo, en ese diálogo crítico, problematizador, desde la realidad, que buscaba justicia, que buscaba el que se supiera la condición en la que estaban viviendo, generaba esa metodología participativa, esa metodología dialógica, esa metodología le llamábamos popular, pero que hacía pensar y reflexionar y tomar decisiones, ¿no? Era muy interesante en aquel tiempo la solidaridad que se daba entre los maestros y las maestras populares. Les quiero poner una anécdota, bueno, que a mí siempre me ha impactado toda la vida, porque cuando los maestros y las maestras populares que trabajaban ad honorem, por supuesto, y la comunidad, pues a veces cuando podíamos les conseguíamos un poquito de frijoles y de maíz para que pudieran comer ellos y sus familias, ¿va?
cuando ya llegan los acuerdos de paz y empieza el proceso de formación y capacitación ya formal de estos maestros y maestras que llevaban bastantes años trabajando completamente ad honorem, con un gran compromiso comunitario, porque eran personas de la comunidad que habían sufrido y habían vivido junto con los demás pobladores esa persecución, esa represión, ese gran dolor, ¿no? Sufrimiento. Entonces, la muerte de sus familiares, ¿no? Y eran sobrevivientes también de masacres increíbles como la del Sumpul, el Hualsinga, etcétera, otras, ¿no? La Guinda de Mayo. Entonces, estos maestros y maestras populares, en este proceso de formación, ya en el 99 consiguen su título como profesorado, pero no lo consiguen todos y todas, ¿va? Porque tenían que estar viajando. Miren que entonces había que caminar. Entonces caminaban bastante hasta Guarjila, desde los cantones, los caseríos, por veredas, con polvo en verano, con un gran lodo y quebradas bien altas, bien llenas de agua en invierno, hasta Guarjila a formarse los viernes, sábado y domingo. Mientras que durante la semana estaban en las escuelas trabajando de lunes a jueves con los niños y las niñas, ¿no? Y los fines de semana siempre habíamos hecho las planificaciones y las capacitaciones de lo que se iba a trabajar, caminando y juntándonos en una de las escuelas. Algunos tenían que caminar hasta 5 horas, pero así era como en todo el proceso de educación popular, y hasta el 99 se fue trabajando, con encuentros de maestros y maestras populares que se hacían también de todas las regiones. Y ahí nos reuníamos y bueno, se había creado, por ejemplo, un himno bien bonito que lo voy a nombrar porque ayer mismo en la red de maestros que tenemos ahora multigrado estábamos recordando el himno. El himno decía: nosotros somos igual a todos los niños del Salvador, del derecho a estudiar igual que todos tener valor. Y es que realmente era bonito, es que hasta me emociono, porque era el derecho que tenían estas personas. Son personas y no solo tenían derecho a la vida, tenían también derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a tener derecho a jugar. Bueno, entonces, estos maestros y maestras, cuando en el 99 consiguen su título por fin y logran formarse y capacitarse, fue un proceso después de los acuerdos de paz de mucha lucha. Y llega la Universidad Nacional, la UES, llega a Guadalajara los fines de semana para esa formación. Se gradúan ahí en el 99 en la UES, en medio de abogados, ingenieros y otros muchos, y resulta que tardan un año en conseguir su plaza. Una plaza, entonces Educo, era un programa que tenían aquí en El Salvador con participación de la comunidad, ¿no? Entonces fue un programa interesante también, aunque también con algunas limitaciones para los maestros y las maestras. Pero lo interesante era que, como había algunos maestros y maestras que se habían retrasado con algunas materias, que no habían logrado llegar en el 99 a tener el título, y además pues tenían sus hijos, tenían sus familias, entonces se habían quedado un poquito atrás y les faltaba 1 año o 2 todavía para seguir estudiando, o más, incluso algunos más, que había grados nuevos, ya se empezaba a generar el 7º, el 8º, el 9º, los primeros bachilleratos, y entonces estas primeras promociones ya no tenían maestros y maestras. Entonces los jóvenes de las escuelas se les preparaba para que fueran los maestros en la mañana de los primeros grados y en la tarde siguieran estudiando. Entonces, ¿qué pasó cuando consiguen el título estos maestros? Y los otros todavía tenían que seguir estudiando para conseguir su título. Pues ellos en una asamblea hacen una votación y deciden que desde su primer salario, estos maestros y maestras nunca habían tenido un salario en su vida, todo lo habían hecho ad honorem por la comunidad. Desde el primer día, desde su primer salario, iban a compartir una parte para que pudieran continuar formándose y capacitándose y trabajando en las escuelas los maestros y las maestras que estaban todavía estudiando. Bueno, este es el compromiso de los maestros y las maestras y de la organización comunitaria. ¿Quién hace esto?
cuando nunca en su vida ha tenido un salario, ni una vida digna, y estaban empezando a tener su primer salario. Bueno, esta solidaridad es increíble, ¿eh? Bueno, me estoy acordando ahora de todo lo que decía San Romero de América, que le hemos llamado siempre San Romero de América, en aquel tiempo Monseñor Romero, ¿verdad? Que decía que los maestros y las maestras tienen que ser testimonio vivo, porque tienen que decir la verdad y tienen que buscar la justicia, ¿verdad? Tienen que ser, decía, la educación tiene que ser el proceso liberador del pueblo, porque la educación tiene que ayudar a liberar, tiene que buscar equidad, tiene que buscar inclusión, igualdad de oportunidades, porque estos niños, estas niñas, tienen los mismos derechos que el resto del país y que los restos de países en el mundo. Entonces, me acuerdo cuando Freire decía, es que no basta solo, no hay solo que leer palabras, que repetir palabras, hay que leer el mundo, y leer el mundo significa transformar el mundo. Y entonces San Romero decía, es que los docentes tenemos que ser también voz de los sin voz, pero retomando todas estas palabras de Freire y de San Romero, lo que tenemos que conseguir que cada niño, cada niña, cada joven, cada adulto tenga su propia voz, tenga su propia palabra, sea protagonista de su propia historia, de su propio crecimiento de desarrollo personal, de su propia historia, de su propia memoria, sea protagonista de la patria, ¿no? O sea, y eso es muy importante. Monseñor Romero lo decía y realmente él murió por eso aquí en el país, ¿no? Y nos ha dejado un gran legado, que lo quiero rescatar ahora. Porque hoy en día queremos rescatar esa memoria, queremos rescatar esa historia desde las escuelas, desde los museos comunitarios, desde los medios de comunicación también comunitarios interactivos, pero está difícil porque los jóvenes buscan el sueño americano, porque ha llegado fuerte el capitalismo, porque tenemos el neoliberalismo por aquí en medio, y realmente las escuelas siguen siendo las mismas. Las escuelas no han cambiado tantísimo desde aquellos tiempos. Ahora tienen una infraestructura bonita, desde que se licitaron con el Ministerio de Educación, tienen una infraestructura mejor, con mejores condiciones, pero azulita y blanco, como las escuelas del país, pero los caminos para llegar a estas escuelas, esos caminos, esas veredas, a los niños, a las niñas les cuesta pasar por cerros, les cuesta a los maestros también y a los niños, a las niñas pasar esas quebradas en invierno que se ponen bien altas, bien llenas de agua. Y bueno, algunos maestros, algunas maestras van caminando donde les deja el bus. Ahora en la pandemia no ha habido ni transportes todavía. Estamos en el problema de que quiere empezar el transporte, pero no empieza. Y llevamos 5 meses y medio sin transporte y la gente no puede ir ni a comprar sus alimentos, ni a ir al médico. Estos lugares realmente son de muy escasos recursos, muy pobres, y han estado muy abandonados por el Ministerio de Educación y por el Estado y por todas las instituciones, y siguen en un gran abandono. Luego no sé si les podemos compartir algunas fotos, pero realmente cuesta llegar a estos lugares en carros de doble tracción, con un gran polvo en el verano. Con inundaciones y en algunos lugares del país incluso también hay riesgo de violencia, ¿no? Entonces, estas escuelas que nacieron como escuelas populares, muchas de ellas, y que hoy en el área rural siguen siendo escuelas multigrado, unidocentes en muchos casos, solo tienen un docente, pero en el aula tienen a niños y niñas desde 4 años hasta 6º grado, es decir, tienen desde 4, 5, 6 años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, o sea, son 9 grados que tienen en el mismo aula. A veces hay un docente, a veces hay 2 y son 2 aulas, pero tienen muchos grados en el aula. Entonces, estos docentes, con ese gran compromiso comunitario,
se han mezclado con otros docentes que han llegado a la zona, que son maestros que vienen y que les cuesta viajar hasta estos lugares bastante, que les toca caminar bastante por estas veredas, por estos caminos. Y son maestros que tienen un gran compromiso, si es que realmente se quedan y no piden traslado al año siguiente, ¿no? Entonces, están trabajando con estos maestros que entonces fueron populares, pero que entraron en ese proceso educo y que muchos de los valores se perdieron, de entonces, de la educación popular y de ese trabajo cooperativo, colaborativo y de contextualización a la realidad, comunitario. Entonces, se está rescatando desde un modelo integral que estamos intentando plantear con una estrategia rural multigrado. ¿Por qué? Porque estas escuelas, el maestro o la maestra está trabajando con un grado una mañana, con otro grado otra mañana, y a veces los niños y las niñas trabajan en los contenidos de algunas de las materias a la semana un día, porque los demás días también el maestro no sabe atender a todos los grados a la vez, pero es que también tiene que ir a gestionar, porque también es director o es directora, y entonces tienen que ir a gestionar a las reuniones del ministerio, tienen que ir a gestionar los paquetes alimenticios, los paquetes escolares, tienen que ir a por los libros, si es que hay alguno, porque a veces ni el presupuesto les llega, que es bien poquito lo que le dan a estas escuelas rurales. Tienen que ir a gestionar a lo mejor las canaletas o para el huerto, si es que están haciendo huerto en la comunidad, o ventanas que no tienen ventanas y les entra todo el agua y se les inunda todo. Bueno, entonces tienen que ir a hacer todos esos procesos de gestión y entonces cierran la escuela. Cada vez que tienen una reunión y les llaman, cierran la escuela. Y entonces estos niños y estas niñas tienen un proceso educativo con una gran desigualdad. No, es muy difícil trabajar procesos realmente de inclusión, de calidad, porque no hay equidad de estas escuelas con las grandes escuelas de las zonas más urbanas o de la misma capital, ¿no? Entonces, estos maestros y estas maestras han tenido un gran compromiso, han hecho lo que han podido, algunos trabajan conjuntamente, pero otros pues han caído en esta rutina del Ministerio de Educación, que les piden administrativamente las planificaciones de cada grado, de cada materia, por cada jornada, y solo en eso han pasado. Entonces, este modelo multigrado lo que intenta es a partir de ciertos componentes, formar a los maestros y a las maestras desde sus propias experiencias, haciendo intercambios en redes de maestros, con varias escuelas, que bueno, aquí en estos gobiernos anteriores les han llamado sistemas integrados de escuelas, pero bueno, pueden ser círculos también de aprendizaje de docentes y lo que estamos intentando es formar una red de educación rural multigrado para que hagan intercambio entre ellos y ellas para ver sus logros, sus dificultades, que necesitan más de formación, también para hacer una descarga emocional que a veces se necesita, bueno, y ahora con la pandemia, luego les voy a contar algunos ejemplos, bueno, increíbles, ¿verdad? Realmente impactantes. Entonces, estos maestros y maestras requieren que en el modelo se trabaje la parte de participación de toda la comunidad educativa, por una parte de los estudiantes. Entonces, se tienen que generar los gobiernos estudiantiles con comités, comités de salud, de alimentación, de huerto, de nutrición, de actividades deportivas, culturales, pero como son poquitos estudiantes, pues son generalmente en estas escuelas, por eso están integradas todos los grados en un solo aula o en dos. Entonces, van viendo qué tipos de comités pueden hacer y cómo pueden ayudar a las maestras desde el comité con el
también el trabajo del currículo y el trabajo para llevar toda la escuela. También comités de padres y madres, para ver cómo los padres y las madres pueden ayudar no solamente a gestionar, porque no siempre tiene que salir el docente a hacer las gestiones de la escuela y se puede ayudar de un comité de gestión, sino también cómo pueden colaborar desde sus trabajos, de sus saberes, porque algunos saben hacer la parte agrícola, otros saben la parte ganadera, otros saben hacer artesanías con tusa, otros saben trabajar el café, otros saben trabajar el azúcar, otros son médicos, promotores de salud, o son de la PNC y trabajan la parte con el ISNA del abuso y la violencia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo intersectorial y bien corresponsable con las alcaldías, la parroquia, las ONGs y todas las instituciones comunales para que la escuela también salga adelante y los niños y las niñas no pierdan tantas oportunidades, ¿no? Se rescata, por supuesto, la identidad, la memoria, se rescata lo autóctono, lo propio, ¿verdad? Es muy importante. Y también se trabaja mucho, tanto el aprendizaje autónomo, con unas guías, que es lo que queremos elaborar, propias a partir de las fichas que han estado trabajando durante todos estos años y a partir de la experiencia que tienen estos maestros y maestras, pero también que los niños, las niñas, los estudiantes trabajen de manera colaborativa y aprendan unos de otros. Se aprende mucho más en ese aprendizaje entre iguales, entre pares, en equipo, de manera colaborativa, con la presión de grupo, como yo digo, cuando se presentan entre ellos los temas que han investigado, que han ido a la comunidad, que han buscado, o si tienen alguna oportunidad con las TIC, pues también, ¿verdad? Que cuando el docente da una clase siempre así expositiva, ¿no? Tan bancaria, con unas actitudes esas actitudes de domesticar son represivas, alienantes, ya no, ¿verdad? Además generan también procesos de conflictos y como de dominación, ¿verdad? Autoritaria. Entonces, ya es otra forma más dialógica que te problematiza sobre la realidad, que la ves y te cuestionas, que te ayuda a pensar. Los niños y las niñas reflexionan, se preguntan entre ellos, van a la comunidad, investigan, se meten en la tablet o en la computadora, si es que tienen una y pueden lograr tener internet, y si no, pues en programas que se les pueden poner, pero es eso de poder experimentar y poder reflexionar críticamente y plantearte y el que pueden tener su propia voz, ¿no? Pueden decir su propia palabra y pueden tomar sus pequeñas decisiones que luego van a ser la preparación para cuando sean líderes comunales y promotores de desarrollo de las comunidades. Entonces, el docente, ¿cuál es el rol del docente aquí? Pues el docente se convierte, y la docente, la maestra, el maestro, se convierten en orientadores de estos procesos educativos, en facilitadores, en mediadores de estos procesos, que van colocando los materiales en los rincones, según les van proponiendo las actividades en las guías, que van proponiendo proyectos que parten de problemas desde la realidad, desde su comunidad, desde el río, desde la contaminación, desde la falta de justicia porque laboral, por ejemplo, de condiciones laborales que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese rol en el que todos y todas son iguales, en el que el docente también aprende de los niños y las niñas de la comunidad también, en el que entre todos se problematizan y se cuestionan para transformar y mejorar esa realidad y para ellos mismos ir buscando un futuro con un mayor desarrollo para la comunidad, ¿no? para un desarrollo local y más oportunidades a sus pobladores. Entonces, realmente este proceso intersectorial, comunitario,
seguimos trabajándolo mucho. Procurando que los jóvenes no lo pierdan y no quieran solamente tener cosas, irse a vivir a Estados Unidos, a Europa, sino que también, por ejemplo, los pobladores, los sobrevivientes, ellos dicen y cuentan, queremos rescatar nuestra memoria, queremos que nos conozcan, que conozcan nuestra identidad, la historia que hemos vivido tan dura, porque ellos ahora las oportunidades que están teniendo es porque nosotros buscamos, nos organizamos, luchamos por todo esto, ¿no? Para que ellos consiguieran lo que nosotros no hemos podido tener, no pudimos ir a la escuela, no pudimos aprender a leer y escribir, no pudimos tener un trabajo más digno ni una vivienda más digna. Entonces ahora es lo que queremos, que nuestros hijos y nuestras hijas lo tengan. Entonces, ¿qué está pasando ahora durante la pandemia? Ha sido muy interesante, ha habido unas experiencias realmente increíbles, unas anécdotas, que, bueno, a mí todavía me impactan, ¿no? Me impresionan. Los maestros y las maestras, desde donde estaban, algunos estaban en las comunidades, otros estaban lejos, fuera, tenían que hacer llegar las guías del ministerio que las mandaba virtualmente y las subía en la página, para que los niños y las niñas trabajen esas guías durante cada semana. ¿Y cómo las hacían llegar si estábamos todos encerrados, confinados en casa? No podíamos salir, además de que no había transporte, estábamos en cuarentena, después en un confinamiento bien duro, ¿no? Y allá las familias, algunas con celular, pero sin saldo, no tienen dinero para poner el saldo, ¿va? Para cargarlo, por supuesto sin internet, y la mayoría, ¿va? E incluso algunos maestros y maestras decían, es que tengo tantos niños, tantas niñas que sus padres, sus madres no saben leer y escribir, entonces no tienen ni siquiera celular. Entonces, realmente nuestras reuniones virtuales con cada sistema integrado de escuelas realmente era también una descarga socioemocional, porque realmente el estrés de este confinamiento, el riesgo en el que estaban las familias, porque algunos papás, algunos hermanos, mamás salían a trabajar y volvían a casa y, bueno, ¿vendrán con coronavirus o no? ¿Contagiarán a los abuelos, a las abuelas, a los mayores o no? Ese gran estrés o la sobrecarga laboral, por ejemplo, de los maestros y las maestras, de los que tenemos teletrabajo en casa, que además de estar trabajando y estar con los hijos y las hijas en casa, además de eso, teníamos que estar haciendo los 3 tiempos de comida, limpiando la casa, con todos aquí en casa metidos, con ese gran estrés. Entonces, ha habido procesos de desesperanza, ha habido procesos de abuso, de violencia dentro de las familias, sobre todo con las niñas, pero también con los niños. En el país ha habido procesos fuertes y hablando con los maestros y las maestras, ellos han intentado y han sido súper creativos para conseguir que los niños y las niñas pasen de grado. Pero muchos, ellos nos dicen en las reuniones que tenemos todas las semanas, y además los técnicos del proyecto que viven allá también en el territorio, ellos están todos los días por WhatsApp con ellos. Y no sé si gastan saldo o no, como hacen, porque muchos maestros dicen, yo hasta me subo a un cerro para conseguir la señal, o yo me subo a lo alto de un palo y desde ahí un día me caí en medio de la videollamada, ¿no? Pues así hacen también las familias, los padres, las madres, con los niños para hablar con su docente, con el maestro, con la maestra y ver las orientaciones, ¿va? Muchas veces los maestros, qué creatividad de verdad tienen, han hecho copia de una página en la que ellos han escrito las actividades, han sacado lo prioritario de la guía o de alguna actividad que consideraban ellos más activa y han mandado la foto o se han grabado ellos mismos haciendo un pequeñito video en el que han estado enviando a las familias algunas orientaciones, algunas indicaciones. Y qué bonito algunos videos que nos han estado mandando de las mamás
de los papás, de algunos hermanos mayores, que han estado con los niños y con las niñas y han estado viendo cómo, o sea, mandándole a los maestros, los que podían y conseguían enviarlo por WhatsApp, desde el celular, por saldo, porque muy pocos tienen computadora, y son contaditos, casi nadie. Entonces, ellos hacían lecturas en voz alta, los niños y las niñas hacían pequeñitas investigaciones en la comunidad, con sus familias, con algunos vecinos cercanos, o a lo mejor hacían pequeños audios o pequeños vídeos y se los mandaban a los docentes. Y los docentes así podían ellos ir viendo, o incluso hacían copia de lo que habían hecho en el cuaderno, hacían una foto y la mandaban. Entonces, así es como han ido viendo las tareas en estas áreas rurales y cómo han ido logrando pasar. Pero estos no son todos los casos. Hay niños y niñas que están desertando y esa descarga emocional en las reuniones que tenemos virtuales con ellos nos van diciendo, les llamamos y no nos contestan y los padres dicen, no, déjenlos que pierdan el año. Si es total, el campesino siempre piensa, o la campesina, que no da de comer, ¿verdad? La educación no da de comer. Y eso fue una cosa que se trabajó mucho en los procesos de educación popular, y se veía, por ejemplo, había una canción muy bonita que decía, campesino, aprende a leer, campesino, aprende a estudiar, campesino, si aprendes y estudias, será tuyo el suelo donde has de sembrar. Es un derecho. La educación es un derecho. Y las TIC debe ser un derecho. Todavía San Romero decía, la ciencia y la tecnología tiene que estar al servicio del bien común, no solo al servicio de unos pocos privilegiados. Entonces, ¿por qué estos niños y estas niñas no tienen una computadora en su casa para trabajar ahora virtualmente? ¿Por qué no tienen derecho en las comunidades a tener energía eléctrica o agua potable o internet para tener ahora las clases por Classroom, como las está trabajando el Ministerio? ¿Por qué no tienen la señal de televisión del Canal 10, donde el Ministerio está dando las clases virtuales todas las mañanas a cada grado por cada materia? ¿Por qué no tienen la señal y no les llega la señal de las radios comunitarias? Que hay 2 radios comunitarias en Chalate, tampoco a muchos de estos lugares. ¿Por qué? O sea, entonces esta es lo que no nos podemos callar, lo que San Romero decía, los docentes no nos podemos callar tampoco. Tenemos que ser testimonio vivo y tenemos que buscar la justicia, la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades. Entonces sigamos construyendo todos estos procesos y lo que es más importante, sigamos construyendo una educación en la que los niños y las niñas sean felices, que los niños y las niñas disfruten aprendiendo. Si eso es el ser del niño y la niña, ¿por qué en nuestras escuelas sufren? ¿Por qué se quieren ir de la escuela y prefieren trabajar en la milpa o quedarse en casa cuidando a los hermanitos, haciendo la comida? O prefieren descargar un camión de arena en vez de estar en la escuela aprendiendo, creciendo, desarrollándose, descubriendo el mundo, descubriendo lo que es la realidad y qué tenemos que hacer para transformarla. Entonces, les invito a que nos sigamos apasionando por la educación, a que sigamos descubriendo estos valores que nos comparten estas comunidades que han sobrevivido y siguen trabajando de manera comunitaria y siguen viendo por el bien de los demás, como la tribu Ubuntu de África, que dicen, es que ¿cómo puedo ser feliz si alguien no es feliz y está sufriendo? Pues este es el verdadero espíritu, ¿no?, de democracia, el verdadero espíritu de vivir en comunidad, en el que todos y todas tenemos derechos a una educación de calidad, inclusiva, en la que en vez de buscar conflictos que nos dividen, en esa educación
tradicional, competitiva. Debemos buscar esos diálogos que nos hacen crecer, que nos hacen tomar decisiones, que nos hacen cuestionar la realidad, buscar la verdad y la justicia, tener conciencia social, y que nos buscan enriquecernos. O sea, porque en ese trabajo colaborativo que intentamos en las aulas, estas unidocentes multigrado, de unos estudiantes con otros, que aprenden unos de otros también investigando, discutiendo, debatiendo, dialogando, problematizando críticamente, lo que se busca es que nos enriquecemos entre todos y todas, y todos vamos a lograrlo. Entonces nosotros a estos docentes les decimos, sigan insistiendo, sigan llamando, no importa, algún día puede que de repente el niño o la niña quiera seguir porque pueda creer en sí mismo, que puede tener la oportunidad, puede lograrlo, y puede descubrir que también es digno de ser un líder, no solo en la comunidad, sino en el país, en el mundo, de poder tener un trabajo digno y tener una vida digna. Así que muchas gracias, y desde El Salvador un gran saludo.